Hola, en el día de hoy mis compañeros y yo les traeremos un video sobre el tipo de reacciones químicas. Les explicaremos y le daremos ejemplo de cada una reacción de síntesis. Una reacción de síntesis o reacción de combinación es un proceso elemental en el que dos sustancias químicas reaccionan para generar un solo producto, elementos o compuestos sencillos que se unen para formar un compuesto más complejo, donde A más B al reaccionar dan AB y donde A y B representan cualquier sustancia química. Algunas reacciones de síntesis se dan al combinar un óxido básico con agua para formar un hidróxido, o al combinar el óxido de un no metal con agua para producir un oxiácido. Un ejemplo claro de esto sería combinar el SO3, que es sulfito, más H2O, que es agua. Al reaccionar, este compuesto dará H2SO4, que es un ácido sulfúrico. Nuestra siguiente reacción química es la descomposición química. La descomposición química es un proceso que experimenta algunos compuestos químicos, en el que en modo espontáneo o provocado por algún agente externo a partir de una sustancia compuesta se origina dos o más sustancias de estructura química más simples. Es el proceso opuesto a la síntesis química. La ecuación química generalizada de una descomposición química es AB se descompone y da A más B. O también un ejemplo específico es la electrolisis de agua. Se origina hidrógeno y oxígeno, ambos en estado gaseoso, como 2H2O, que eso es agua, o sea, sería un líquido. Se descompone y daría 2H2 más O2, que los dos son gases. La descomposición química es con frecuencia una reacción química no deseada, pues la estabilidad de un compuesto es siempre limitada cuando se le expone a condiciones ambientales extremas, como el calor, la electricidad, las radiaciones, la humedad o ciertos compuestos químicos. Nuestra siguiente reacción es la reacción de simple desplazamiento. En una reacción de simple desplazamiento, un elemento reacciona con un compuesto y toma el lugar de uno de los elementos del compuesto, produciendo un elemento distinto y un compuesto también diferente. La fórmula general de esta ecuación es: si A es un metal, reemplaza AB para formar AC, siempre y cuando A sea más reactivo que B. Si A es un halógeno, reemplaza a C para formar Ba, siempre y cuando A sea un halógeno más reactivo que C. También podemos decir que otro ejemplo de esta reacción sería Zn, zinc, más H2SO4, ácido sulfúrico, reacciona para poder darnos ZnSO4, sulfato de zinc, más H2. Nuestra siguiente reacción es la reacción de doble desplazamiento. En una reacción de doble desplazamiento, dos compuestos intercambian parejas entre sí para producir compuestos distintos. Esta reacción puede considerarse como un intercambio de grupos positivos y negativos, en la que A se combina con D y C se combina con B. Al escribir la fórmula de los productos debemos tener en cuenta las cargas de los que se combinan. Un ejemplo claro de esto podría ser AgNO3, que es nitrato de plata, más NaCl, que es cloruro de sodio. Reacciona NaNO3, que es nitrato de sodio, más AgCl, que es cloruro de plata. En este claro ejemplo se puede notar cómo se combina A y D y B y B y C. Nuestra siguiente reacción química se llama reacción redox o oxidación-reducción. La reacción redox es la abreviatura que hace referencia a las reacciones de oxidación-reducción, las cuales incluyen un gran número de transformaciones químicas con especial importancia práctica,
como por ejemplo la oxidación de los metales al contacto con el aire, la combustión de diversas sustancias, los procesos electrolíticos, la producción energética de las pilas, etc. Actualmente los conceptos de oxidación-reducción se han ampliado, no limitándose al aumento o disminución de la cantidad de oxígeno participante en la reacción, sino viéndose incluido todos los procesos en los cuales tengan lugar una transferencia de electrones. Por ejemplo, el proceso de síntesis del flúor de magnesio MgF2, partiendo de los elementos que lo forman, MgS más F2, eso reacciona y da MgF, MgF2. El producto obtenido es el resultado final de la transferencia de electrones que tiene lugar en dos semireacciones que ocurren de manera simultánea. Semireacciones de oxidación, donde el magnesio sea los dos electrones de valencia que posee, siendo que éste sea oxidado. Mg al acero menos 2E negativo se reacciona y da Mg2 positivo. Semireacción de reducción, donde cada átomo de flúor participante recibe un electrón, diciendo que este se ha visto reducido, así los dos electrones que es el magnesio lo reciben los dos átomos de flúor, F2 más 2E negativo, se reaccionan los dos y da 2F. La reacción global sería la suma de las dos semireacciones anteriores. Mg al acero, S, que eso sería un sólido, más F2 al acero, un gas, y reacciona y da Mg a la 2 más F más F2 a la menos 1. Que eso todo es un sólido. En esta reacción, el magnesio recibe el nombre de reductor, ya que al ceder electrones se oxida, provocando que el flúor se reduzca. El flúor, en cambio, se denomina oxidante, pues al recibir los electrones y ser reducido, provoca la oxidación del magnesio. En general, podemos resumir como reacción de oxidación-reducción es la reacción que tiene lugar mediante la transferencia de electrones. Oxidación es el proceso en el cual se pierde electrones por parte de agente reductor. Reducción, proceso en el que se reduce la ganancia de electrones con parte de agentes oxidantes. En la formación de compuestos iónicos es bastante fácil advertir las transferencias de electrones entre dos elementos, siendo esto precisamente lo que caracteriza a las reacciones redox. Sin embargo, en la gran parte de las reacciones no es tan fácil advertir las transferencias electrónicas, especialmente entre las sustancias que son covalentes. Por dicho motivo, se ha utilizado un criterio permite identificar dichas reacciones redox. La reacción redox son procesos químicos en los que tiene lugar una variación de números de oxidación. De oxidación de los elementos participantes. Dicha variación se produce en consecuencia de las transferencias de electrones, ya sea esta real o aparente. Por ejemplo, en las reacciones H2, que eso es un gas, se combina más Cl2, reacciona y toda 2HCl, que eso es un gas. Asignamos los números de oxidación correspondientes a cada uno de los elementos que participan en reacción. Entonces, H2 y el número de oxidación sería 0. Eso es un gas. Más Cl2, que el número de oxidación sería también 0. Que eso es otro gas. Y la reacción en total sería 2H más su número de oxidación más 1, Cl menos 1. El número de oxidación que tiene el hidrógeno varía desde 0 hasta más 1, lo que es equivalente a decir que cada átomo de hidrógeno pierde un electrón, por lo que en este caso decimos que el hidrógeno es el reductor y que se encuentra oxidado. H2, que su número de oxidación 0, más Cl2, su número de oxidación también 0, eso reacciona con 2H más 1, Cl más 1, que eso equivale a un gas. Algunos conceptos a tener en cuenta, agente
como agente reductor. Es la sustancia que contiene el elemento que posee el número de oxidación que aumenta oxidándose y reduciendo a otro elemento. Agente oxidante, sustancia que contiene al elemento que disminuye el número de oxidación, reduciéndose y oxidando a otro elemento. Semirreacción de oxidación, proceso en el que un elemento aumenta el número de oxidación perdiendo electrones. Semirreacción de reducción, proceso en el cual un elemento disminuye su número de oxidación ganando electrones. También cabe recordar que el número de oxidación, o también conocido como estado de oxidación, en la carga que debería tener el elemento en cuestión si todo el compuesto estuviese formado por iones negativos y positivos. La reacción química en cuanto al calor involucrado puede ser clasificada en Reacción endotérmica. Se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía. Un ejemplo de reacción endotérmica es la producción del ozono, O3. Esta reacción ocurre en las capas altas de la atmósfera gracias a la radiación ultravioleta proporcionada por la energía del sol. También se produce esta reacción en las tormentas, en las proximidades de las descargas eléctricas. 3O2 más energía se reacciona para poder darnos 2O3. Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como luz o calor, por lo que es lo mismo con una variación negativa de la entalpía. Por lo tanto, se entiende que la reacción exotérmica libera energía, considerando que A, B, C y D representan sustancias genéricas. El esquema general de una reacción exotérmica se puede escribir de la siguiente manera. A más B reacciona C más D más calor. Ocurre principalmente en las reacciones de oxidación. Cuando estas son intensas, pueden generar fuego. Si dos átomos de hidrógeno reaccionan entre sí e integran una molécula, el proceso es exotérmico. H más H igual a H2. la siguiente reacción, es la reacción reversible. Se llama reacción reversible a la reacción química en la cual los productos de la reacción vuelven a combinarse para generar los reactivos. Este tipo de reacción se representa con una doble flecha, donde la flecha indica el sentido de la reacción. Esta ecuación representa una reacción directa hacia la derecha que ocurre simultáneamente con una reacción inversa hacia la izquierda. A más B, reacción reversible, C más D, donde A, B y C, D representan el número de moles relativos de los reactivos AB y de los productos CD, respectivamente, y se los llama coeficientes estequiométricos. Reacción irreversible. Una reacción irreversible es una reacción química que ocurre prácticamente en un solo sentido. En este tipo de reacciones la velocidad de la reacción inversa es despreciable respecto de la velocidad de la reacción directa. Y en algunas reacciones, como en las de combustión, prácticamente nula. La reacción no ocurre hasta que se agota al menos uno de los reactivos, que se llama reactivo limitante. Puede simbolizarse con la siguiente ecuación química. A más B reacciona para poder darnos C más D.